Conecta rápidamente con la prosperidad reprogramando tu subconsciente. Y vamos a avanzar y vamos a ver cosas que son importantes. Y es un seminario que te va a ayudar, pero te va a ayudar si tú realmente quieres convertirte en una persona próspera. Te va a ayudar si consideras que el ser próspero te va a llevar a cambiar tu vida. Te va a llevar realmente a generar una realidad distinta de la que estás viviendo. También te puede ayudar, por supuesto, si deseas vivir en tu vida alineado con la prosperidad y disfrutar de la riqueza que puedes llegar a manifestar a través de esa prosperidad. Si estás cansado, como antes decía, de vender tus horas a cambio de un salario que pues en la mayoría de casos no te da ni apenas para vivir, ¿no? Si te sientes manejado, si te sientes manipulado por el sistema, ¿no? Si deseas tomar la rienda realmente de tu vida y salirte de esa rueda en la que nos tienen metidos y que nos lleva a estar siempre trabajando para pagar deudas, ¿no? Si deseas disfrutar de la riqueza para ayudar a cambiar la vida de otras personas, ¿no? Muchas veces queremos generar riqueza en nuestra vida por la motivación, por el interés, por la necesidad interna que tenemos de impactar en los demás, de ayudar a los demás, ¿no? De dar lo mejor de nosotros mismos, ayudando no solamente a las personas que tenemos alrededor, a nuestros hijos, a nuestros familiares, sino también a muchas otras personas, porque evidentemente el dinero nos permite amplificar aquello que nosotros somos, ¿no? Y si sabes que tienes que cambiar cosas en tu vida, pues evidentemente aquí también vas a aprender cómo hacerlo, ¿no? En este seminario te voy a ayudar a que puedas realmente descubrir un poquito más eso. En cambio, si no consideras que puedas hacer nada por cambiar tu vida, si consideras que no puedes hacer nada por cambiar el destino del mundo, pues obviamente ya puedes marcharte. No estás en el lugar adecuado. Aquí vas a aprender todo lo contrario. Aquí vas a aprender que nosotros tenemos la capacidad, que nosotros podemos cambiar. Si eliges vivir como víctima, si eliges buscar excusas, si eliges no asumir la responsabilidad de tu vida, tampoco estás en el lugar adecuado. Aquí no tenemos victimeces, no tenemos excusas, sino asumimos nuestra propia responsabilidad. Eso es a lo que voy a enseñarte. Con lo cual, si no estás dispuesto a eso, pues simplemente apaga el ordenador, la computadora y déjalo por hoy, no pierdas el tiempo. También si estás de acuerdo con el eslogan ese que nos están vendiendo de no tendrás nada y serás feliz y lo compras, pues también no haces nada aquí, ¿vale? Aquí yo te voy a enseñar a lo contrario, a que realmente seas próspero y también puedas disfrutar de la felicidad en tu vida. Si no estás dispuesto a ir en contra de la mayoría de las personas, también es el lugar erróneo. Aquí te voy a enseñar a eso, a ir en contra del pensamiento mayoritario, a ir en contra de, iba a decir, el aborregamiento que hay en la sociedad, ¿no? Que nos están llevando como borregos en la misma dirección y que pues muchas veces nos llevan al matadero sin nosotros decir ni ve, ¿no? Pues sí, tenemos que cambiar esa realidad. Si no tienes la mente abierta, si no estás dispuesto a cambiar, si no estás dispuesto a invertir en ti, obviamente no estás en el lugar adecuado. Yo estoy aquí y te voy a ayudar a cambiar tu realidad, a cambiar tu mente, a cambiar tu forma de ver la vida y a cambiar tu forma de actuar. Estamos en un momento en el que se están produciendo cambios a nivel socioeconómico a una velocidad tremenda, algo que no se había producido, pues yo diría que en este mundo nunca a la velocidad a la que se está produciendo ahora, y mucho menos por los motivos por los que se está produciendo, porque siempre habían sido cambios de evolución natural y de adaptación al medio los que se habían producido y en cambio ahora pues no es así. Ahora es un cambio que está totalmente dirigido y totalmente planificado. Y nos han preparado un mundo en el que pues primero estaba la pandemia, después estaba la guerra de Ucrania, que lo justifica todo, y evidentemente el cambio climático que también lleva a justificar cualquier tipo de atrocidad que quieran hacer de cara a la privación de libertades y de cara a la limitación de la capacidad o de la libertad que tú quieras tener en tu propia gestión o en la gestión de tu propia vida, ¿no? Con lo cual estamos en una situación pues, de mundo cambiante, de exigencia, de dar lo mejor de nosotros mismos, de poder afrontar realmente esta situación tan demandante con todas nuestras capacidades a nivel intelectual, a nivel mental, a nivel emocional y que realmente nos permitan pues, afrontar esas limitaciones de libertades, afrontar esa pues, deuda pública inabordable que está por ahí
abordar esa inflación que es exponencial, ¿no? Que realmente es alucinante, especialmente en algunos países. Y, pues bueno, no nos engañemos, el gran reto de esta década hasta el 2030 es el económico. El orden mundial está enfocado hacia ahí, ¿no? Hacia el empobrecimiento. Como decía, la inflación, la creación de la moneda electrónica, el crédito social que ya se ha implantado en China y que pues, está comenzando a poner sus pinceladas también en algunos lugares de Europa, como por ejemplo en Oxford, ¿no? Con esto no estoy poniéndome en plan derrotista, al contrario, estoy diciendo tenemos un reto por delante, pero tenemos la capacidad de afrontarlo. Así que nos encontramos pues, en ese mundo cambiante en el que tenemos un punto de mira que es el 2030, con esa pues, agenda que está planificada y que nos están llevando por ahí. Si no haces nada, si no hacemos nada, pues nos van a arrastrar, nos van a llevar en ese camino. Con lo cual, somos nosotros los que tenemos que tomar el control. O espabilas o te engullen. Si no eres capaz de tomar el control, si no eres capaz de espabilar, te van a llevar por delante. Y yo, personalmente, no estoy dispuesto a ello. No estoy dispuesto a que me lleven por delante en nada. Decidme, ¿de dónde os conectáis? Venga, para irnos conociendo un poquito más. Venezuela, Colombia, Chile, Granada, desde Madrid, desde Colombia, Madrid, Argentina, México, Veracruz, Zúrich, Chile, Guatemala, Galicia, Valencia, va a toda velocidad esto, México, Gran Canaria, Guayaquil, Ecuador, Querétaro, Guadalajara, México, Italia, San Sebastián, Sevilla, genial. Alemania, Estados Unidos, Virginia, Venezuela, Florida, Houston, Wisconsin, wow. Me encanta. La primera edición del curso de Prosperidad y Riqueza teníamos personas de 31 países distintos. ¿Espabilas o te engullen? O te llevan por delante. Con lo cual tenemos que espabilar. ¿Y qué significa espabilar? Pues para mí significa varias cosas, ¿no? Pues podemos espabilar de muchas maneras distintas. Hay personas que piensan que con sintonizarse con la abundancia es suficiente. Pues, hombre, yo diría que están muy equivocados. Vivimos en un mundo de abundancia. Todos, absolutamente todos tenemos abundancia. ¿Abundancia de qué? Esa es la clave. Hay personas que tienen abundancia de deudas, hay otras personas que tienen abundancia pues, de dinero, hay personas que tienen abundancia de amor en su vida y hay personas que tienen abundancia de desamores. Bueno, hay abundancia. La cuestión es tener abundancia de aquello que nos gusta. Con lo cual, alinearte con la abundancia no es solución para nada. Segundo camino que muchas personas siguen, conseguir un mejor empleo, conseguir un mejor salario, alcanzar puestos o ascender, ¿no? En esos puestos en la empresa en la que te encuentras o cambiar de empresa para que te puedan pagar un poquito más. Esto no es más que una huida hacia adelante dentro de la misma rueda. Esa rueda en la que estás intercambiando tus horas por dinero. Una rueda de la que no vas a salir nunca si estás metida en ella y si no tienes los conceptos claros de que eso no lo debemos hacer. Podemos conseguir un mejor empleo, podemos conseguir algo más de dinero, pero lo que nos va a llevar al cabo de muy poco tiempo es a estar gastando más acorde con lo que estamos generando. Y como digo, eso no te va a hacer nunca rico, no te va a generar nunca esa riqueza en tu vida. Hay quien lo que busca es decir, no, es que tengo que invertir en algo que tenga potencial, que me dé un potencial de beneficios y que con eso ya se solucione mi vida. Hombre, te diría que ese camino es viable, sí. Hay que invertir, claro que hay que invertir, pero para invertir hay que saber ese negocio en el que estás invirtiendo cómo funciona. Invertir no es algo que podamos hacer como aficionados, hay que tener conocimientos de inversión para hacerlo, ¿no? Evidentemente habrá sectores en los que sea más fácil, habrá sectores en los que sea más complejo, es decir, que los conocimientos que requiere sean más profundos. Igual que hay sectores en los que si quieres invertir, tienes que ser profesional. No puedes invertir como un aficionado. Si quieres invertir en el mercado de futuros, si quieres invertir en el Forex, olvídate, o eres profesional, es decir, o sabes mucho cómo gestionar ese tipo de inversiones, o te vas a estrellar, te van a comer, porque estarás compitiendo directamente con los Messi y los Cristiano Ronaldo de ese ámbito, de ese negocio. Con lo cual, no es la solución para la mayoría de las personas. También puedes esperar que te toque la lotería o heredar, ¿no? Evidentemente ese no es el camino, aparte de que a la gran mayoría no les va a pasar eso, pero no es el camino nunca de generar riqueza. Podemos hacer muchas otras cosas, pero yo te diría, si realmente quieres evitar esa situación que se nos está poniendo por delante, si quieres realmente tomar el control de tu realidad, tienes que hacer varias cosas. Tienes que sintonizar con la prosperidad, es decir, convertirte tú en una persona que esté vibrando en la prosperidad, que tenga toda la base a nivel interno
que le permita generar y atraer a su vida trenes continuamente en los cuales se pueda subir. Tienes que tener cultura financiera, tienes que saber de qué estás hablando, tienes que tener hábitos de gestión financiera, tienes que tener una conexión permanente con tu propósito de vida, ese alineamiento lo tienes que tener. Y tienes también que actuar para generar riqueza. Vamos a hablar de todo esto posteriormente. Y nosotros en Método Integra, y yo personalmente, elijo ser próspero y también elijo ser feliz. Yo quiero que todas las personas sean prósperas y sean felices, que no renuncien a la prosperidad para ser felices como nos quieren hacer creer que tenemos que hacer. Con lo cual, las claves, ¿no? Las piezas, los elementos que realmente tienes que gestionar para crear esa realidad son estos. Primero, tienes que sintonizar con la prosperidad. Segundo, tienes que gestionar correctamente tu dinero. Tengas mucho o tengas poco, lo tienes que saber gestionar. Porque si tienes poco y no lo sabes gestionar, da igual después el dinero que llegues a tener, que no lo sabrás gestionar nunca. Que estarás en la misma rueda, en la misma dinámica de gasto que te impedirá realmente estar multiplicando tu dinero cuando te lleguen cantidades mayores. Y además, si no estás preparado para gestionar cantidades más importantes, no te va a llegar nunca una mayor cantidad de dinero. Tercer elemento, tercera clave, tienes que vivir en integridad con tu propósito. Tienes que vivir en armonía con tu propósito de vida, utilizando tus dones, utilizando tus talentos y poniéndolos al servicio de los demás. Y cuarta clave para generar riqueza, tienes que actuar. Actuar para generar riqueza. Tienes que dar los pasos necesarios. No es sintonizar con la prosperidad y quedarme esperando a que me llegue el dinero. No, así no funciona. Así no funciona el crear riqueza en la vida. La prosperidad, el sintonizar con la prosperidad, es un prerequisito para después poder generar riqueza, pero no te va a llevar en automático a generar riqueza. Así que tienes que hacer estas 4 cosas y hablaremos de ello. ¿Y quién soy yo? La mayoría me conocéis, pero seguro que hay muchos que no. Yo pues soy Ricardo Iriz y en los últimos 15 años me he dedicado a investigar sobre la mente, sobre el subconsciente en particular. En ese periodo pues creé Método Integra, he publicado 8 libros, he impartido más de 400 cursos en los últimos 10 años, he formado a más de 2.000 facilitadores acreditados en Método Integra y como Método Integra, como organización, llevamos más de 3 millones de euros facturados en estos últimos años. Pero evidentemente mi vida no era así. Yo cuando decidí hacer un cambio de vida, vivía de forma totalmente distinta. Hace tan solo 14 años, en el 2009, yo tenía una formación de ingeniero, MBA, había estado 10 años de profesor en ESADE, era directivo de una gran empresa, tenía un salario muy importante, pero al mismo tiempo tenía 2 hipotecas. Tenía la hipoteca del piso donde vivía, en la zona alta de Barcelona, y tenía otra hipoteca en la segunda residencia, pero yo interiormente no era feliz, no me sentía pleno. No sentía que estuviera controlando mi vida, que estuviera dirigiendo mi vida, y también tenía la sensación de que no estaba aportando valor a la sociedad. Con lo cual llegó un día en el que, delante de un formulario en el que se me pedían una serie de datos personales, me estaban pidiendo, como siempre, pues uno de esos datos, la profesión o la ocupación, y decidí que iba a dejar de rellenarlo como venía haciendo habitualmente, que era rellenándolo con algo que realmente yo no sentía, ¿no? A veces ponía ejecutivo, a veces ponía empresario, a veces ponía directivo. Me daba igual. Realmente yo no me sentía reflejado o identificado con aquello que estaba poniendo. Y lo que hice ese día fue decir, no voy a rellenarlo a voleo, no voy a rellenarlo simplemente porque toca, sino que voy a poner algo que me permita sentirme plenamente identificado y reflejado con esa profesión para siempre, para toda mi vida. Le dediqué unos cuantos minutos y pasado ese tiempo acabé escribiendo algo y eso que puse allí fue precisamente ser feliz. Escribí ser feliz como profesión. Desde ese momento todo cambió. Y con el paso de los días me hice consciente de lo que había escrito, ¿no? Que significaba no dedicarle solamente los ratos libres o el fin de semana, significaba saber mucho sobre el tema de felicidad, ser de los mejores en el mundo en el tema de la felicidad, pues entendí que era 100% incompatible con la vida que yo estaba teniendo. Y en consecuencia decidí dejar mi vida y empezar una nueva. Y eso me llevó
Pues a dedicar años a investigar sobre la felicidad, a investigar sobre pues el cómo las personas son o no son felices, a investigar sobre la mente, que evidentemente es donde está la clave de la felicidad, la clave de la paz interior, ¿no? A investigar sobre el subconsciente, que es la parte de la mente que realmente determina que seamos o no felices, ¿no? Que vivamos o no en paz. Pues me dediqué a aprender, a conocer, a experimentar con distintas técnicas que permitían acceder al subconsciente y hacer cambios. A raíz de eso fue cuando fui desarrollando pues, Método Integra con una visión amplia, con una visión de ir encajando todas las piezas que cada una de las técnicas iban poniendo por separado y de forma diferente y trabajando, pues no sé, como las distintas herramientas que podemos tener en una caja de herramientas, ¿no? Que tienes un martillo, que tienes un destornillador, que tienes una llave inglesa. Y que, bueno, quien tiene un martillo solamente intenta resolverlo todo a martillazos, ¿no? Y quien tiene una llave inglesa intenta resolverlo todo con la llave inglesa. Cuando sabes que hay distintos elementos y hay distintas herramientas para poderlo gestionar, entonces es cuando sabes utilizar pues, unas habilidades mucho mayores, ¿no? Y eso me llevó con los años a ir investigando mucho más, a ir desarrollando técnicas novedosas, distintas, que permitían trabajar cada uno de esos elementos de forma totalmente diferenciada y sobre todo con un enfoque de practicidad y de rapidez, porque yo lo que buscaba siempre era generar cambios de forma fácil, de forma rápida y sobre todo sin que las personas sufrieran. Y una cosa que me hace especialmente feliz, he estado o he visitado, si no me equivoco, 26 países distintos. Me encanta viajar, me encanta conocer distintas culturas. Y me encanta elegir el lugar donde vivo, donde trabajo. Y de hecho, en el 2020 me fui a vivir a Suiza y, por ejemplo, cuando me fui a crear el curso de prosperidad, pues elegí un despacho en Madagascar, ahí lo veis a la derecha, que ese era mi despacho, en el que yo preparé el curso de prosperidad y riqueza. Y todo esto porque pues, descubrí que la clave está en nuestro subconsciente, que la clave de tu felicidad está en la programación a nivel subconsciente que tiene. Y no solo la clave de la felicidad, en realidad la clave de tu vida está en tu subconsciente. La clave de tu realidad a nivel económico está en tu subconsciente. La clave de tu realidad a nivel relacional está en tu subconsciente. La clave de todo está ahí, en el subconsciente. Y en ese proceso, una vez pues descubrí ese mundo del subconsciente y una vez entendí que mi propósito de vida y descubrí ese propósito que yo tenía, que era transformar el mundo ayudando a las personas realmente a tener el control de su vida, ¿no? Y para eso tienen que tomar el control de su mente subconsciente, tienen que tomar el control de su programación, para que realmente les lleve por el camino que quieren ir. Porque no nos engañemos, no sentimos las emociones que queremos sentir, sentimos las emociones que nuestro subconsciente nos pone delante, nos lleva a conectar con ellas. No tenemos los pensamientos que queremos, tenemos los pensamientos que estamos programados para tener. No tenemos los hábitos que queremos, tenemos los hábitos que estamos programados para tener. Es decir, nuestra vida va por el camino que nuestro subconsciente tiene programado. Si nosotros queremos cambiar nuestra vida, si queremos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de conectar con distintas emociones y de gestionar las emociones que tenemos, si queremos cambiar nuestra forma de pensar y de relacionarnos con nosotros mismos, o lo hacemos a través de programar nuestro subconsciente para ello, o nos vamos a estar dando de bruces toda la vida, tropezando una y otra vez con la misma piedra. Así que la clave está ahí y mi misión es esa. Y yo me gustaría preguntarte, ¿no? Preguntarte a ti, si miras para adelante y miras dentro de 3 años, ¿cómo te gustaría verte, ¿no? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿Cuáles te gustarían que fueran tus resultados? Si evidentemente lo que buscas o lo que te gustaría verte dentro de 3 años es similar a lo que ya tienes, no cambies nada, continúa como estás. Pero si no es así, en tu subconsciente está la clave. Ahí es donde realmente vas a encontrar esa realidad. Si te gustaría realmente generar riqueza en tu vida, los pasos que tienes que dar son estos. Si haces estas 4 cosas, tu vida va a dar un vuelco y vas a generar esa riqueza en tu vida. Te lo aseguro, ¿eh? Pero te voy a decir cuál es el secreto que hay detrás de lo que yo he logrado y de lo que estoy enseñando a las personas a que puedan lograr. Lo primero, tienes que tener claros unos conceptos de base. Unos conceptos de base que establezcan en ti pues una conexión totalmente sólida con lo que es la realidad a nivel del dinero, la realidad a nivel de las posesiones, a nivel de lo que es la riqueza,
Y para eso tienes que tener muy clara cuál es la diferencia entre la abundancia, la riqueza y la prosperidad, que son cosas totalmente distintas. Tienes que tener muy claro el dinero, cómo funciona, qué es. El dinero, ya te lo digo, es una herramienta que permite intercambiar cosas, ¿no? Que nos facilita realmente la vida para que podamos hacer un intercambio de aquello que necesitamos por aquello que tenemos, pero que no es bueno ni es malo, que no aporta cambios sustanciales en las personas por el hecho de que lo tengan. Las personas son como son y el dinero no tiene nunca la capacidad de cambiarlas, ¿no? Tienes que saber que hay creencias erróneas sobre el dinero y evidentemente después veremos si las tienes que deshacerte de ellas. Tienes que tener claro de dónde viene la programación que tienes, porque muchas veces si no sabes de dónde viene esa programación, no eres capaz de deshacerte de ella. Y sobre todo, ¿por qué? Porque si esa programación viene de tu entorno y tú sigues con ese entorno, es muy fácil que ese entorno te siga programando de la misma manera. Para poder dejar de adquirir esa programación, tienes que desconectar e impedir que te programen. Tienes que tener conciencia sobre el dinero, ¿no? Tienes que saber cómo generar y gastar tu dinero de forma totalmente consciente. Tienes que tener clara cuál es tu personalidad del dinero, cómo te relacionas tú con el dinero y cómo se relacionan las personas que tienes a tu alrededor. Porque es evidente que tiene que haber una coherencia y un equilibrio con las personas que tienes en tu entorno. Tienes que entender lo que es el trabajo, cómo funciona y cuál es la relación entre el trabajo y el dinero. Si no tienes todos estos conceptos y muchos otros claros, es evidente que tu sistema de creencias de base se tambalea. Y después puedes crear todo lo que quieras o intentar crear todo lo que quieras sobre eso, pero si la base no es sólida, todo lo demás no te va a funcionar. Por mucho que intentes hacer otras cosas, si esto no lo tienes, esos conceptos no los tienes claros, de nada te va a funcionar. Una vez tienes claros esos conceptos, que eso es un conocimiento, es adquirir conocimiento sobre una serie de conceptos, lo siguiente que tienes que hacer es deshacerte de una serie de memorias que tienes ahí programadas a nivel subconsciente. Programadas que te puedan estar limitando, ¿no? Que te puedan estar impidiendo realmente dar lo mejor de ti mismo y generar la riqueza que tú quieres en tu vida. Y en ese sentido, pues hay votos de pobreza, votos de sacrificio, votos de sufrimiento que muchas veces tenemos y muchos otros. Tenemos traumas emocionales que también nos pueden condicionar, tenemos lealtades. Aquí no le ha pasado, ¿no? Que seguro que o le ha pasado a uno mismo o a alguien en su entorno que dice, no, es que yo soy como, o esta persona es como su tía, como su abuela, como su madre, ¿no? Y repite exactamente los mismos patrones que ella. Pues bien, si tú tienes una lealtad con esa persona, lo normal es que estés repitiendo sus patrones, ¿no? Que estés realmente siendo una copia de esa persona en el ámbito en el que estés desarrollándote. Y también tenemos bloqueos emocionales que nos pueden condicionar totalmente a nivel emocional cuando estamos delante de determinadas situaciones. Y esas situaciones, evidentemente, pues son a nivel profesional, son a nivel de hacer inversiones y son a nivel de nuestras relaciones y son a nivel de todo, ¿no? Con lo cual, si tenemos ese tipo de memorias ahí que nos están limitando para conectar con la prosperidad y para después generar riqueza, tenemos que deshacernos de ellas. Ese es el segundo paso dentro de lo que sería sintonizar con la prosperidad. Deshacernos de estas y otras memorias que te pueden estar frenando desde tu interior. Y fíjate que aquí no estoy hablando de creencias, estoy hablando de muchas otras memorias que nosotros tenemos. Siguiente paso dentro de este sintonizar con la prosperidad, deshacerte de todas esas creencias limitantes que realmente hay o que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, estas que tienes aquí, ¿no? En pantalla. Si tengo dinero, es que hay alguien que no lo tiene, o las buenas personas no tienen dinero, o los ricos son malas personas. Bien, todo esto son creencias limitantes. Cuando tienes estas creencias, son semillas que están impidiendo que crezca el rosal, ¿no? Son semillas de malas hierbas que van a impedir que se van a comer cualquier otra creencia que tú quieras ponerte, cualquier otra creencia que te pudiera realmente impulsar para generar esa riqueza que tú deseas. Entonces, esas creencias limitantes tienes que deshacerte completamente de ellas. Y el siguiente paso, aquí dentro de este primer apartado, es programarte con creencias realmente de prosperidad. Creencias que te lleven a merecer ser próspero, a disfrutar de la vida que deseas, a permitirte realmente vivir esa vida de prosperidad y de riqueza, a estar abierto a recibir en tu vida la prosperidad, la riqueza, a pues, creer en ti mismo, a creer en lo que haces, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas creencias que realmente te van a ayudar a programarte con la prosperidad. Más allá del eliminar las creencias limitantes, tenemos que poner también esta base de creencias de prosperidad. Y todo esto para conseguir la primera parte, que es sintonizar con la prosperidad.
una primera parte muy importante que ya de por sí te lleva a tener muchos cambios, ¿no? Muchos resultados, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de testimonios. Carmen Cecilia nos decía por aquí, en mi caso hay muchas cosas que no veía en mí mismo, ¿no? En mi entorno, en mi familia, que con el curso es como si revelaran nuevas perspectivas. Igual cuando fluía mucho dinero en mi vida me sentía próspera, pero ahora sin el componente de ahorro e inversión lo veo distinto. Hay algo que le he comentado a otros compañeros, este curso debería tener otro nombre porque cuando uno dice prosperidad y riqueza ni se imagina la profunda transformación que se enfrenta. O aquí abajo que me dice, oye, mi vida está cambiando impresionante, jajaja. Este curso cambió mucho más que las cuestiones del dinero, tenía personalidad de víctima. Pues sí, todo eso lo cambiamos. Segunda etapa dentro de esa transformación, el gestionar correctamente tu dinero. Ese gestionar correctamente tu dinero tiene que pasar por varios pasos, ¿no? El primero es salir del analfabetismo financiero en el que nos han metido de cabeza. El sistema este está montado para que las personas vivamos pues analfabetas en relación a cómo funciona el mundo del dinero, ¿no? Pensar que ese analfabetismo financiero viene pues de hace muchos años, cuando ya en Estados Unidos había esclavos, estaba prohibido que los esclavos aprendieran a leer y a escribir, porque la ignorancia mantiene a las personas esclavas, mantiene a las personas sin poder salir del lugar en el que se encuentran. Y hoy por hoy, en este mundo en el que vivimos, el sistema educativo está montado para enseñarnos a generar un intercambio entre nuestro tiempo por dinero, ¿no? Generar un intercambio que nos esté llevando a vender nuestras horas continuamente y que también nos lleva después a aprender antes a gastar que a ganar dinero. Y en consecuencia nos lleva también a endeudarnos, lo que nos mete en una rueda continua de estar siempre generando para poder pagar las deudas, ¿no? ¿Y cómo salimos de este analfabetismo? Aprendiendo conceptos, aprendiendo información necesaria para poder gestionar correctamente nuestro dinero. Pues información como qué son los activos, qué son los pasivos, qué es el cash flow, qué es el patrimonio, cuáles son los frenos que podemos tener para generar riqueza. Por ejemplo, impuestos, que la mayoría de las personas no lo saben, pero el mayor gasto que nosotros tenemos, el mayor concepto de gasto son los impuestos. El mayor agujero por el que se pierde nuestro dinero son los impuestos. Otro freno que tenemos son los intereses, otro freno es la inflación. En determinados países lo sabéis perfectamente, ¿no? Si estás en Venezuela, si estás en Argentina, sabéis perfectamente cómo afectan todos estos conceptos de cara a la pérdida de poder adquisitivo continuo, ¿no? Tenemos que saber cosas como la libertad y la independencia financieras, los ingresos pasivos, el interés compuesto, la deuda, y dentro de la deuda hay deuda buena, es decir, deuda que nos ayuda a generar riqueza, y hay deuda mala, deuda que nos hace cada vez más pobres, ¿no? Hay gastos, hay ahorro, hay inversión, hay muchas cosas que tenemos que conocer. Cuando sabemos estos conceptos, podemos comenzar a gestionar en base a estos conceptos. Y ahí es donde está la segunda parte, ¿no? El desarrollar hábitos de comportamiento basados en esa cultura financiera. Hábitos de comportamiento que nos permitan no estarnos ahogando continuamente con independencia del dinero que ganemos, sino que nos permitan estar creciendo continuamente a nivel de resultados económicos, ¿no? Y para eso, el siguiente elemento que tienes ahí es el uso de herramientas de gestión financiera. Dentro de nuestros hábitos de comportamiento, tenemos que tener hábitos que estén basados en el uso de algunas herramientas. Herramientas como pues, hacer un diagnóstico, hacer un presupuesto, hacer un balance, hacer un control de ingresos y gastos. Todo esto lo tienes que hacer. Y lo puedes hacer de muchas maneras. Evidentemente, aquí tienes unos Excel que podrías utilizar, Excel en los cuales tienes que tener un control total de los ingresos que vas a tener, cuando estamos hablando, por ejemplo, del presupuesto. Y por otro lado, los gastos que tienes, ¿no? Gastos diarios. Por otro lado, el ahorro. Es decir, tienes que tener ahí divididas las distintas partidas de gastos que vas a tener. Y tener una previsión del dinero que te entra y el dinero que te sale y por dónde te sale. Lo mismo con el balance, ¿no? Tienes que tener los activos, tienes que tener los pasivos, tienes que tenerlo absolutamente controlado, porque este control te va a permitir también ir viendo la evolución, ir viendo hacia dónde vas, ¿no? Y te va a permitir también decidir en dónde estás apostando, hacia dónde tienes que meter más tu dinero. Con esta segunda parte, con este segundo paso, te aseguro que vas a tener ya muchos cambios. En el momento en el que tú estés tomando el control en base a esos conocimientos de tus hábitos a nivel de gestión, te va a cambiar radicalmente tu día a día. Por ejemplo, aquí, ya borré del móvil Amazon y Mercado Libre, que era adicta a que me llegaran paquetes. El día de hoy se me ha caído una venda de los ojos. Mi realidad con el control de mis finanzas es un completo caos. Voy en el módulo de gastos e ingresos
quiero compartir que es todo un caos. La mayoría de las personas es así. En el momento en el que te haces consciente, tienes el poder de cambiarlo. Pero mientras no te haces consciente, no lo puedes cambiar. No sabes dónde estás. Si tú no sabes que te estás ahogando o en medio del lago y no sabes dónde está la salida, no vas a poder nadar hacia el lado que te va a permitir salir de ese lago, ¿no? Ya me sale en positivo el control de este mes. Estaba gastando más de lo que ingresaba. Reflexioné y me di cuenta de que tenía que trabajarlo para encontrar el equilibrio entre mi vida profesional y privada y disfrutar más de mi hogar. Puse el freno y ya reduje gastos. Lo que excede ya lo puedo usar para las siguientes partidas. Bien, son ejemplos, ¿no? Ejemplos de testimonios de compañeras que han pasado por ahí y que simplemente tomando el control de su realidad, cambiando sus hábitos de gestión en base a esos conocimientos, en base a esa cultura financiera, cambia radicalmente su realidad, cambia radicalmente su vida. O sea que eso lo tienes que hacer sí o sí. Tercer paso, vivir en coherencia, en congruencia con tu sistema de creencias y con tu propósito. Si realmente vives en congruencia y en coherencia y en consistencia con tu propósito, vas a poder manifestar esa riqueza. Porque cuando vamos en dirección opuesta, cuando vamos en contra de nuestro propósito, cuando estamos intentando ir por la vida en una dirección para la que no hemos venido, todo son problemas, todos son conflictos, todos son dificultades y nada fluye. En cambio, cuando estamos alineados con nuestro propósito y estamos poniendo nuestros dones y talentos al servicio de los demás, ¿no? Para aportar valor a la vida de los demás, haciendo aquello que sabemos hacer, que amamos hacer, que somos buenísimos haciéndolo y que además el mundo necesita, entonces es cuando vamos a generar esa riqueza. Pues bien, ¿cómo hacemos eso? Programando tu subconsciente para permitirte reconocer tus dones, talentos y propósitos. Cuando nuestro subconsciente no está programado adecuadamente, es muy difícil reconocer. Cuando nosotros tenemos una serie de programaciones internas que no nos permiten hacernos conscientes de nuestro propósito, porque estamos cargados de distintas memorias que nos mantienen con la cabeza agachada todo el día, ¿no? Que nos impidan tener autoestima, que nos impidan mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de lo buenos que somos en muchas cosas, ¿no? Si nosotros no estamos programados adecuadamente, no nos vamos a reconocer nunca. Con lo cual, dale las indicaciones a tu subconsciente para que te lo permita, para estar abierto a reconocerlo. A partir de ahí, lo que tienes que hacer simplemente es mirar hacia adentro, conectar contigo mismo y mirar hacia adentro. Conectar contigo mismo para reconocerte, para reconocer esas cosas que tienes pues brillantes, ¿no? Y que las haces bien desde que naciste, muy probablemente, o al cabo de muy pocos años. Cosas que muchas veces las demás personas ya te lo han reconocido, te lo han dicho, pero que tú no le das importancia. Y cuando miramos hacia adentro y conectamos con eso, nos damos cuenta también de lo que nos hace vibrar, ¿no? De lo que nos hace sentir intensamente. Cuando conectamos ese sentir intensamente con aquello que realmente somos buenos, es cuando estamos ahí totalmente alineados. Pues bien, segundo paso, como digo, conectar contigo mismo, mirar hacia adentro. Y tercero, una vez ya está reconocido ese propósito, una vez están reconocidas esas habilidades, esas cualidades, esos dones, esos talentos que tú tienes, prográmate para vivir en coherencia y en congruencia con ello. Prográmate para que realmente toda tu vida vaya pues haciendo uso de eso que tienes y avanzando en esa dirección. Eso significa trabajar, por supuesto, a nivel del subconsciente, programarte antes y después de haber reconocido tu propósito, de haber reconocido esos dones, esos talentos que tienes. Cuando conectamos con nosotros mismos, con nuestro propósito, cuando reconocemos nuestros dones, las cosas cambian, ¿no? Y aquí hay testimonios de compañeros que han pasado por ahí y que, pues bueno, lo han disfrutado y han visto cómo su vida estaba cambiando ya simplemente por haber hecho esa conexión, ¿no? Con ellos mismos. Como lo dice por aquí arriba, Yolanda dice: Ricardo, ¿qué hermosas creencias nos has dado para el propósito de vida? Una experiencia de expansión de corazón y me han salido lágrimas de felicidad. Gracias, gracias, gracias. Ana Lucrecia dice: para compartir que después de escuchar los primeros 4 módulos, he obtenido como resultado el despertar en mi mente proyectos latentes que estaban hibernándose. Hoy siento que mi talento natural es impartir los conocimientos adquiridos a lo largo de mis 71 años de vida. Mi mente se está abriendo para dedicar los años que me faltan por vivir en plenitud y disfrutar de dejar el legado que me corresponde hacer en esta etapa de vida. Es muy bonito cuando conectamos con nuestro propósito, cuando nos permitimos utilizar nuestros dones y nuestros talentos. Es precioso. ¿Y cuál es el cuarto paso?
Pues es actuar. Actuar para generar esa riqueza. Déjame que te lo diga con palabras muy simples, ¿no? Tú imagina que estás en una estación por la que pasan trenes. Esos trenes te pueden llevar a lugares maravillosos en el mundo. Y tú estás ahí pensando, sí, algún día pasará el tren en el que yo me suba y que me va a llevar a Cancún, que me va a llevar a Punta Cana, que me va a llevar al Himalaya o que me va a llevar a muchos otros lugares, ¿no? Y tú los ves pasar y nunca te subes. Pues eso es el no actuar. Nosotros podemos estar conectados con la prosperidad. Podemos tener pues, muchas ideas, muchas programaciones para generar prosperidad en nuestra vida. Eso nos va a llevar a encontrar oportunidades en nuestro camino. Pero si nosotros no hacemos nada para aprovechar esas oportunidades, olvídate, nunca vas a generar riqueza. Si tú no inviertes, no vas a generar riqueza, ¿no? Es como el chiste, ¿no? De aquel que quería ganar la lotería y al final pues le dicen, pero ¿has comprado algún décimo, algún billete? No. Y dice, pues ¿cómo te va a tocar, no? Pues eso es lo mismo, ¿no? Es decir, si no actúas, no vas a ganar. Quien no apuesta no gana. Pues aquí, si nosotros no actuamos, no generamos riqueza. Y para actuar tenemos que estar alineados con esa forma de pensar y de actuar de las personas que lo están haciendo, de las personas ricas, ¿no? Hay muchísimas formas de pensar y de actuar de los ricos. Aquí hay algún ejemplo que te estoy poniendo, ¿no? Los ricos tienen claro que son ellos los que crean su vida, ¿no? En cambio, las personas pobres, las personas de clase media, muchas veces tenemos o tienen el pensamiento. Yo lo digo tenemos porque en una etapa de mi vida yo era así, ¿no? Muchas veces tienen el pensamiento de que la vida es algo que les sucede, ¿no? Que pues, las cosas vienen de fuera y que tienen poco poder de cambiarlo. Además, los ricos también actúan, juegan para ganar. En cambio, las personas pobres lo que hacen es para no perder. Intentan no perder aquello poco que tienen. Los ricos piensan en grande. Siempre piensan en grande, siempre buscan alcanzar metas mayores. En cambio, los pobres piensan en pequeño, buscan conseguir o dar pequeñitos pasos. Hay muchas formas, ya digo, de pensar y de actuar de las personas ricas. Si tú quieres generar la riqueza que ellos generan, si tú quieres generar esos resultados similares a los que ellos están generando, evidentemente tienes que cambiar y pensar y actuar del modo en el que ellos lo hacen. Y dentro de esto hay una de las creencias de base que antes habríamos trabajado, que es la de que el dinero no hace ni bueno ni malo a nadie. Y hay otra, que es que los ricos no son malas personas, ¿no? Y bueno, hay muchas de esas creencias que ahora pueden estar actuando en ti cuando te estoy haciendo estas reflexiones, porque la base que tienes no es la que deberías tener. Si tú ahora mismo estás con alguna resistencia interna a decir, no, es que yo no sé si quiero pensar y actuar como los ricos, pues porque tienes la base, porque no has pasado por el punto 1 en el que tenías que cambiar todas esas creencias de base. Si tuvieras las creencias de base correctas, en este punto aquí estarías totalmente abierto a cambiar y a transformar tu forma de pensar y de actuar. Pues bien, esto son conocimientos. Aquí he puesto 5 ejemplos, pero en realidad hay muchísimas formas de pensar y de actuar de las personas ricas. Conocimientos que tenemos que llevar al subconsciente para cambiar nuestros hábitos de pensamiento y de acción. Si no lo llevas al subconsciente, no sirve de nada. Si tú te quedas simplemente leyendo un libro en el que te explican cómo piensan y actúan los ricos, te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque tú no vas a cambiar tus hábitos en base a esos conocimientos. Tu subconsciente no está programado de esa manera y con leer un libro no cambias tu programación. Pues bien, hay que actuar y llevar eso a nivel del subconsciente. Tienes que tener hábitos que te lleven pues, a pensar de una determinada manera con inteligencia financiera, que hay que pensar en términos anuales. Que cuando estás pensando en los ingresos del mes, que cuando estás pensando en los ingresos o los gastos del mes, en el coste mensual de la hipoteca, etcétera, etcétera, estás limitando tu visión y estás limitando pues, el hecho de poder pensar en grande. Entonces, tenemos que pensar en términos anuales, tenemos que diversificar, tener distintas fuentes de ingresos, tenemos que tener formación a nivel financiero para podernos desarrollar nuestros talentos, tener conocimientos del subconsciente para poder ir cambiando todo aquello que tienes interiormente que te frena, ¿no? Tienes que pensar en grande, pero al mismo tiempo tienes que saber dar pasos en pequeño, avanzando en la dirección en la que quieres ir, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, muchos elementos que te tienen que llevar a desarrollar hábitos de inteligencia financiera, es decir, cambios de hábitos. Y eso, antes te decía, está en el subconsciente. Nuestros hábitos vienen del subconsciente.
Si nosotros queremos cambiar nuestros hábitos, tenemos que darle las indicaciones a nuestro subconsciente para hacerlo. Todos los pasos que te estoy explicando, aparte de los conocimientos, en algún caso algunas herramientas, pero sobre todo, la clave de todo está en el subconsciente, en que realmente estés alineado a nivel subconsciente para poder hacerlo. Y el tercer paso dentro de este cuarto es elaborar y ejecutar tu plan de acción. Establecerte objetivos, establecer las tareas, las actividades que te van a llevar a lograrlos y programarte a nivel subconsciente, volvemos de nuevo a lo mismo, para llevarlo a cabo, para tener esas cualidades que te permitan cumplir con esa planificación y que te permitan avanzar directo por esos objetivos. Tienes que tener la confianza, la seguridad, la autoestima, la visión, la valentía, la capacidad de decisión. Lo tienes que tener todo a nivel interior para poder avanzar con determinación, con compromiso, con fuerza, para alcanzar ese resultado que estás buscando. Porque piensa que entre la prosperidad y la riqueza hay un puente que se cruza, como te estoy poniendo aquí, con la acción. Tú puedes estar sintonizado con la prosperidad, pero no generar riqueza. Porque si no actúas, no generas riqueza. Por mucho que estés atrayendo a tu vida las oportunidades, por mucho que estés atrayendo a tu vida lo que necesitas en cada momento, si no actúas, no vas a generar riqueza. Tienes que cruzar el puente actuando. Y para actuar tienes que saber en qué dirección tienes que caminar, cómo tienes que dar los pasos para que el puente no se balancee y no te tire. Es muy sencillo, pero a la vez requiere pues de todo, ¿no? De estar interiormente alineado, de tener los conocimientos y de poder avanzar con firmeza, con determinación en esa dirección. Aquí algún testimonio también de compañeros que tras pasar por esa última parte en la que ya estaban actuando, pues empezaron a ver los resultados rápidamente, en cuestión de días, ¿no? Pues aquí, como nos comenta, interesante cómo se mueven las cosas. Tengo un carro nuevo estacionado en mi casa porque casi no lo uso, deuda mala. Me acaba de contactar la Nissan para comprármelo porque hay gran demanda de carros usados. Y después, unos días más tarde, dice, siguiendo tu consejo de tomar decisiones con la cabeza, vendí mi carrito que amaba, pero que casi no manejaba. Tuve una buena ganancia, lo que es una locura porque antes con los carros usados siempre se salía perdiendo al venderlos. Además, me ahorraré el seguro que era carito. Resumiendo, ¿qué tienes que hacer? Tú para convertirte en una persona próspera y para generar riqueza en tu vida. Pues lo que tienes que hacer es esto que te pongo. Tienes que liberarte de las memorias que te frenan para ser próspero. Tienes que transformar tus creencias limitantes en creencias potenciadoras, tanto las creencias limitantes respecto al dinero como todo el resto de creencias que puedas necesitar. Tienes que adquirir también la cultura financiera necesaria para gestionar tu dinero. Tienes que disponer de las herramientas que te faciliten esa gestión del dinero. Tienes que tener hábitos eficientes de gestión del dinero. Tienes que reconocer tu propósito, tus dones, tus talentos y después, evidentemente, vivir alineado con esa coherencia y congruencia, ¿no? En coherencia y congruencia total con ese propósito de vida. Y tienes que modelar la forma de pensar y de actuar de los ricos, desarrollar hábitos de inteligencia financiera en tu día a día y tener un plan de acción y, evidentemente, pues teniendo los hábitos que te lleven a cumplir con ese plan de acción, con esa programación interior que te permita generarla. Y esto lo puedes hacer, por supuesto, pues por ti mismo, ¿no? Si quieres. Pero si lo haces, yo te aseguro que vas a cambiar totalmente, ¿no? Y si no, piensa cómo cambiaría tu vida si fueras próspero y generaras la riqueza que deseas. ¿Cambiaría mucho? Pues muy probablemente. Y va a cambiar en todos los ámbitos. Pues evidentemente a nivel de las relaciones con los amigos, a nivel de la salud, a nivel del dinero, a nivel del trabajo, a nivel de tu profesión, a nivel de tus relaciones de pareja. A todos los niveles puede cambiar. Y si no, piénsalo por un momento cómo puede cambiar, ¿no? En cualquiera de esos ámbitos. Yo estoy seguro de que puedes identificar muchos cambios que se pueden producir en el momento en el que tomes el control de esa realidad, de esa prosperidad y generes esa riqueza en tu vida. Pues bien, como te decía antes, lo puedes hacer por tu cuenta. Te he explicado cómo, te he explicado los pasos que tienes que hacer. Confío en que hayas tomado nota, que no te dejes ninguno cuando lo intentes. Obviamente puedes darte la oportunidad de que yo te lleve de la mano, que te acompañe y que te guíe para que lo puedas hacer más rápidamente. Si lo haces por tu cuenta, pues te va a costar un poquito más. Va a ser un poquito más lento, pero también lo puedes conseguir. No te voy a engañar. Evidentemente lo puedes conseguir. Yo voy a haceros una propuesta y una propuesta para aquellos que les gustaría que les llevase de la mano, ¿no? Que les ayudase a que eso fuera realmente rápido. ¿Cuál es mi propuesta?
En esta edición, ¿qué va a contener el curso? Pues todo lo que os he estado hablando. Evidentemente, el sintonizar con la prosperidad. Y que por lo menos, si lo quieres hacer al nivel de profundidad y de amplitud que lo trabajamos en el curso, y te puedes dejar pues, al menos 1.000 euros en hacerlo. Segundo, la cultura financiera y de gestionar correctamente tu dinero. Si miras los cursos, si miras la gente que te está ofreciendo esto en el mundo, que sean serios, que te estén realmente dando unos conocimientos realmente profundos y que te estén dando herramientas de verdad. Y eso sin contar con la transformación que necesitas, lo mínimo que te pueden estar pidiendo son unos 1.500 euros. Lo mínimo. Si tú quieres conectar con tu propósito, si quieres vivir en integridad con tu propósito y quieres hacer un taller sobre esto, lo normal es que por encima de 500 euros, de ahí para arriba, sobre todo cuando en ese taller haya transformación y ya te diría, en el nivel en el que nosotros lo hacemos no lo hay o no lo he visto nunca. El cuarto paso, ¿no? El modelar a los ricos y actuar para generar riqueza, también la gente que te enseña a hacer eso, la gente seria, la gente profesional, la gente de nivel, por encima de los 1.500 euros seguro. Y muchas veces por encima de los 3.000, 4.000 o 5.000. Es decir, todo esto, todo lo que realmente estamos haciendo en el curso, si lo quieres hacer por otros caminos, fácilmente vas a estar por encima de los 4.500 euros. Es evidente que no es lo que vas a pagar con nosotros o con el curso de prosperidad, ni muchísimo menos, ¿no? Pero simplemente es para que tengas una referencia de realmente, si quieres hacer las cosas bien, tiene un valor. Todo el curso está grabado, vas a tener el acompañamiento de un instructor de Método Integra para que puedas fluir durante todo el proceso. Piensa que en el curso haces muchísima transformación a nivel subconsciente. Evidentemente hay muchísimos conocimientos necesarios, importantes y totalmente imprescindibles, ¿no? para todo lo que estás haciendo, pero la transformación a nivel subconsciente es enorme. Estamos aplicando buena parte de Método Integra en esa transformación que tú vas haciendo, con lo cual, con las indicaciones que te doy, con las pautas que te voy dando en el curso, en esos vídeos grabados, no eres capaz o te cuesta avanzar, tienes ese acompañamiento de un instructor que te resuelve las incidencias. Tienes el material, tienes las plantillas Excel con las herramientas que te permitan gestionarlo. Eso es algo que, pues lo mínimo que podría costar un curso con todo esto, pues estaría por encima ya de los 1.500 euros. Vamos a darte de regalo pues 3 clases en directo, 3 masterclass en las que conectamos en directo pues para aportar cosas, ideas, conocimientos y solucionar muchas dudas. Vamos a permitir que te puedas descargar los audios de grabación de creencias para que después los puedas seguir utilizando una vez incluso acabado el curso. En el curso hay sorpresas, hay regalos y además te ofrecemos la posibilidad de recuperar tu inversión. Es decir, lo que tú metas en el curso lo vas a poder recuperar muy rápidamente. ¿El valor de todo esto? Pues yo te diría que es incalculable. Si durante los primeros 7 días del curso no estás satisfecho, dices no me gusta, no es para mí, mi garantía personal es que te devolvemos el dinero. Sin ninguna explicación. El mundo nos lo están cambiando, estamos obligados nosotros a tomar las riendas. Si no queremos que nos lleven, que nos arrastren, que nos conduzcan directamente a la pobreza, que nos conduzcan a eso de no tendrás nada y serás feliz, tenemos que ser nosotros capaces de cambiar esa realidad. Testimonios tenemos muchos, no te los voy a leer. Si quieres te paras y te lees todos los testimonios. Son testimonios sin filtros, te aseguro que todos ellos están hablando muy bien, no te voy a aburrir leyéndotelo. Todo eso, como te digo, accede ahí a ofertametodintegra.com por 800 euros, que además en la mayoría de países lo puedes financiar. Te aseguro que vas a disfrutar de una realidad totalmente distinta a partir de ahora. Las plazas se acaban, ya tenemos, antes de hacer este evento ya teníamos, pues yo diría que 40, 50 personas inscritas y en el evento pues estáis más de 6.000, con lo cual pues obviamente es muy fácil que rápidamente lleguemos al límite de inscripciones, con lo cual mi recomendación es que no te demores en acceder, en reservar tu plaza y en disfrutar realmente de esa transformación. Los VIP nos vemos en media horita y a los demás acceder a oferta.metodointegra.com y reservar la plaza para vuestro curso, que os aseguro que va a ser una de las mejores inversiones de vuestra vida. Besos, abrazos para todos. Chao, hasta muy pronto.